¿Quién es papá de Estado en Cuba? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuba se asfixia en una de sus peores crisis, pero ya es tarde. Ni estudios ni análisis podrán hacer resucitar el cadáver de papá de Estado. En Cuba, los periodistas oficialistas, para no mencionar a Fidel Castro a la hora de comentar los grandes fracasos del país, que es lo mismo que decir que la revolución castrista no queda nada, que se fue a bolina, se refieren a papá Estado como si se tratara de un ser inexistente. Uno de ellos trató de explicar que toda la culpa del desbaratuje económico que sufre Cuba la tiene papá Estado y no los señores Castros, sobre todo el que aún se mantiene en pie, puesto que cuenta con un ejército para reprimir las ansias de libertad del pueblo. El colega José Alejandro Rodríguez, en su comentario Con lupa para llegar abajo, publicado en el periódico Juventud Rebelde, aprieta su corazoncito y logra, a lo largo de cientos de palabras, no mencionar el nombre del dictador de Cuba, así como el de su sucesor, ambos representantes absolutos de ese papá Estado que hizo todo mal durante 60 años. Hoy, para desgracia de ellos, José Alejandro describe al desnudo todo lo que representan para Cuba las meteduras de pata de papá Estado, después de los hermanitos que se empecinan en que un socialismo que nunca ha dado pie con bola, según confesara el propio Raúl Castro en meses de abril, agosto y diciembre de 2011, 3 años antes de tomar el poder político. Lo único que puede hacer fracasar la revolución y el socialismo en Cuba es nuestra incapacidad para superar los errores que hemos cometido durante más de 50 años y los nuevos que pudiéramos cometer. Nuestro peor enemigo no es el imperialismo, sino nuestros propios errores. Tenemos el deber elemental de corregir los errores que hemos cometido en estas 5 décadas. Luego de conocer estas confesiones de Raúl Castro, ¿qué pudiera hacer el pueblo que no fuera la rebelión? ¿Cuáles son esos tantos errores que la prensa cubana no quiere señalar por claro? Será el modelo económico, como dijo Fidel Castro en 2010, un modelo económico que no servía ni siquiera para nosotros. Según los portavoces de la prensa castrista, entre esos errores está la sobreprotección igualitarista, porque papá Estado no supo o no pudo encauzar a sus muchachos en el fundamento de que todo sale del trabajo, del cual viene la prosperidad, porque no se manejó la economía con inteligencia, porque no se detectaron a tiempo los problemas que se presentaban, porque no se estuvieron en cuenta jamás los estados de opinión del pueblo. Ahora ya es tarde, ni estudios ni análisis podrán hacer resucitar ese cadáver de papá Estado. Un amigo matemático sacó cuentas, como no las ha podido sacar Murillo y compañía, y dio como resultado que, para vivir en la Cuba de los Castros, para que el trabajador no quede desamparado, deje de inventar y pueda vivir decentemente, sin robar, sin acudir a la bolsa negra, y para que sus hijos duerman con algún alimento en sus barrigas, necesitará alrededor de 10,000 pesos al mes, no las limosnas de Murillo, que ignora el taxi que se toma por necesidad, el helado en pleno verano, el cumpleaños del más pequeño o simplemente el regalo de un aniversario de bodas. Todo está más que claro, no es necesario argumentar más ni llamar una situación compleja a lo que se vive en Cuba. Aceptemos de una vez por todas que en nuestros ojos está la destrucción de la revolución cubana. Eso es valentía y honestidad, lo demás es pura basofia. Siguiendo con las noticias, el Partido Comunista de Cuba contra San Isidro. La pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular es uno de los capítulos más bochornosos del no parlamentarismo cubano. Solamente en el órgano que se forman a partir de uno de los sistemas electorales más antidemocráticos del occidente, hay espacios para que su presidente llame gusanera y la ministra de Finanzas parásitos a otros ciudadanos. Esteban Lazo se refería a los jóvenes miembros del movimiento San Isidro, nacidos todos en el seno de la revolución y en uno de los barrios más pobres de La Habana. El grave pecado juvenil es reclamar derechos, como la libertad de expresión, el cese de la represión contra el que piensa distinto y que se acaben las desigualdades sociales generadas por las tiendas en dólares, y el jefe de los diputados amenaza con que se aplicarán las leyes de la revolución. Por su parte, por motivo obvio que sea, la ministra del Déficit, Macy Bolaños, no se refería como parásitos a los señores de Gaesa, sino a los trabajadores por cuenta propia, es decir, aquellos que en medio de un ambiente burocrático y fiscal hostil se esfuerzan todas las mañanas en su pequeño negocio para poder llevar algo de bienestar a sus familias y servir a los cubanos lo que el ineficaz Estado no da. Ni un solo diputado de los 605 hizo uso de la palabra para exigir que se respete a los jóvenes y a los millones de emprendedores cubanos.
Seguramente muchos de los cubanos que vieron y escucharon a Bolaños estarían más tranquilos si hubieran anunciado soluciones para la pobreza. A Lasso y a sus colegas hubieran fiscalizado la actuación del gobierno como correspondería a un parlamento. Tan clamoroso como los insultos y las amenazas fue el hecho de que ninguno de los diputados haya cuestionado ni una sola medida del paquete presentado recientemente por el gobierno, que incluye un aumento importante en las tarifas de servicios públicos, alimentos y medicinas, que disminuye los ingresos para determinados sectores laborales y que, según la mayoría de los economistas, generará una fuerte inflación. Ese era el momento y el espacio para hacerlo, pero detrás de todo este ruido incívico de algunos y el silencio de otros, se estaba metiendo un gol de una subida importante en la carga tributaria de los ciudadanos, algo que tampoco los diputados decidieron fiscalizar. Diversas formas de la llamada tarea de ordenamiento incluyen el cobro de nuevos impuestos directos para determinados sectores sociales. Los nuevos tributos originalmente no aparecen en una sola norma, sino que vienen dispersos en varias, cosa que cualquier mal pensado podría creer que es para que pasen desapercibidos. Según dijo la titular de Finanzas del presupuesto 2021, se sustenta en su carácter eminentemente social al financiar los programas sociales y los servicios básicos que constituyen conquista de la revolución, subsidiar productos y servicios altamente sensibles para la población. Según el último informe sobre los derechos sociales en Cuba, publicado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, para el 26% de los consultados, los alimentos adquiridos a través de la libreta de racionamiento estaría cubriendo las necesidades de su familia por unos 20 días al mes. El 46% cubre 10 días y el 12% le cubre tan solo 5 días. Al menos el 84% de los hogares al final tendrán que recurrir a las tiendas de Gaesa, únicas parcialmente abastecidas que venden productos en dólares americanos y con márgenes de ganancia de hasta un 200%, y a los trabajadores por cuenta propia, que además de comprarle también a Gaesa, soportan un régimen fiscal abusivo. Pero nada de esto preguntaron los diputados. Aplausos, silencio, unanimidades en una Asamblea Nacional del Poder Popular que siempre ha estado alejada de las necesidades del pueblo y que nos representan a la pluralidad de la sociedad cubana. Nada nuevo bajo el sol cubano. Siguiendo con las noticias, le tumban $19 en tienda en MLS en Cuba. Quieren enriquecerse a costa de nuestras familias. Un consumidor de la provincia Pinar del Río denunció que la tienda en dólares, que está junto a la corporación Cimex, cerca del Hospital León Cuervo, le tumbó $19,60 y el banco no ha devuelto aún el dinero. Según explica, él tenía en su tarjeta magnética $121,35, pero cuando entró a hacer una compra de $19,60 en una sucursal, le sorprendió que la primera vez que le pasaron la tarjeta, el operador denegó la operación. Él acababa de comprobar que tenía saldo suficiente. En el segundo intento de cobro no hubo problemas y pudo salir de la tienda con su compra, pero a la salida del establecimiento comprobó nuevamente su saldo que le quedaba en la tarjeta y se dio cuenta que tenía $82,15, lo que significa que le habían descontado $19,60 en el cobro que aparentemente había sido denegado. Inmediatamente se fue a hacer el reclamo al banco, pero no ha conseguido que le devuelvan el dinero. Así es como le están robando el pueblo. Hay que alertar a la gente que cuando salga denegado o se caiga la conexión, revisen su saldo porque se lo quitan. Ya fui al banco y no me lo han repuesto. De hecho, la aplicación Transfer Móvil me la bloquearon y no me permiten revisar mi saldo. Ayer lo intenté todo el día y se me fue imposible. También le está sucediendo a otros en la tienda, que les ponen productos que no han comprado. Para su sorpresa, en la sucursal bancaria donde interpuso la queja, se encontró con otros consumidores en la misma situación. En el banco otras personas me contaron algo similar, y el que no hace el reclamo o no tiene cómo comprobar la pérdida, pierde el dinero, y así es una de las formas de enriquecerse de este régimen a costa del sudor de nuestras familias en Estados Unidos. Las tiendas en MLC han levantado muchas ampollas entre los cubanos que de un día para otro vieron cómo el gobierno surtía los establecimientos en la que los pagos se pueden hacer en dólares, pero a precios subordinados. Para Díaz-Canel, títere castrista, sustituto de Raúl Castro, reconoció en el discurso de la Asamblea Nacional del Poder Popular del pasado 18 de diciembre que está al tanto de toda polémica que rodea a los establecimientos, pero recalcó que son imprescindibles para traer remesas. A partir del 1 de enero, cuando está previsto que comience la unificación monetaria, las personas que tienen cuentas en dólares en Cuba no podrán retirar divisas en efectivo. El gobierno de Cuba asegura que no se trata de un corralito
como el que hizo Fernando de la Rúa en Argentina, cuando secuestró en 2002 los ahorros de los bancos. La realidad es que en Cuba no se podrá retirar dinero en dólares, tampoco se podrá cambiar su dinero en dólares los ahorradores que tenían cuentas en CUC. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. No olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.